Bueno, eh, la idea que tenemos es la de eh, comenzar a transitar la gestión de tiempos, es decir, se supone que ya hemos pasado por la primera etapa, que es la de iniciación. Decidimos hacer el proyecto porque nos presentaron un requerimiento que es accesible para nuestro nivel de conocimientos y de experiencia. Nos interesa porque económicamente nos reditúa, y también eh, pasamos por la etapa de planificación. Es decir, ya hemos hecho un bosquejo, hemos visto qué gente va a trabajar con nosotros, entonces ahora vamos a hacer un desglose de tareas. El WS es uno de los pilares de lo que llamábamos el Keep It Short and Simple, es decir, hacer algo simple, eh, y de esta manera eh, poder eh, dividir el trabajo general grande en partes más pequeñas y a subdividirlas hasta que sean manejables. No estamos pretendiendo llegar al nivel de detalle de ajustar un tornillo o apretar una tecla, sino vamos a ver que existen ciertos criterios para definir el tamaño mínimo de tarea en cuanto a tiempo, para dar una idea de hasta dónde es que podemos llegar a subdividir el trabajo. Este desglose de tareas nos va a resultar fundamental para después hacer un diagrama de tiempos. Vamos a ver también cómo es que se va a tener que estructurar ese desglose de tareas de acuerdo con los recursos que tenemos. El desglose de tareas va a involucrar indirectamente el conocimiento del personal con el cual tenemos, y entonces vamos a efectuar esa división viendo, si ya tengo el personal para realizar esa etapa, o B, tengo que contratar nueva gente para realizar esa etapa. El dibujo este de Dilbert es una forma sarcástica de presentar lo que son las exigencias de los directivos, que uno lo toma al principio en forma risueña, pero en la práctica eso es lo que pasa. Es decir, los directivos piden con su nivel de exigencia, sin tener en cuenta de que son seres humanos los que están siguiendo las órdenes, y créase o no, el rendimiento de la gente disminuye cuando está más sobreexigida. Por lo tanto, no es cierto de que 9 mujeres embarazadas tienen un hijo en un mes. Es decir, exigir más, cumplir más horas no significa que se vaya a multiplicar el resultado al dedicarle más horas, sino que la gente se cansa, tiene menos capacidad de raciocinio, y por lo tanto empieza a tener problemas hasta de conducta en el desarrollo de un proyecto. Entonces, no hay que exigir más allá de lo razonable. Hoy en día la cantidad de horas razonable para un trabajo disminuye de 8, sino que se estiman 6 horas efectivas de trabajo por día. Y cuando digo efectivas, significa dejemos de lado el tomar el café, conversar con los compañeros el resultado del partido de Argentina, eh, sino efectivos de trabajo son 6 horas. Una de las recomendaciones que se hace a nivel laboral en todo el mundo. Eh, Acá este es otro sarcasmo de Dilbert, que también nos permite ver el punto de vista. En todos los casos acá es hablando con el jefe, con el que lleva adelante dentro de la estructura del proyecto. Dice,
qué significa EM2 en tu línea de tiempo, es decir, en el diagrama de Gantt. EM2 es el error de management número 2. Usualmente eso ocurre alrededor de la tercera semana. Es el error de gerenciamiento. Nosotros no consideramos ningún error de management. Ese es el EM1. Es decir, tenemos que admitir de que vamos a cometer errores. Entonces tenemos que jugar con los tiempos de manera que se puedan llegar, eventuales errores, se pueden llegar a compensar. Es decir, no hay que hacer un diagrama temporal, que va a ser la segunda parte de este capítulo, en el cual todo encaje perfectamente, porque en la práctica eso no se da. Menos en una empresa que esté iniciándose. Con lo cual, hay que trabajar con márgenes. Entonces, uno de los márgenes posibles es suponer que en lugar de 8 horas por día efectivas, vamos a trabajar 5 horas compensando, dejando un 20% de margen para errores y de esa manera llegar a las 6 horas de trabajo efectivo que se pueden llegar a desarrollar por día. Esto tiene un riesgo. El riesgo es que nos vayamos de costo del presupuesto. Es decir, nosotros tenemos que presupuestar que vamos a dedicar una determinada cantidad de horas y si somos demasiado pesimistas en la cantidad de horas, nos vamos a ir de presupuesto y nos van a dejar afuera del proyecto por no ser competitivos. Si somos demasiado optimistas, no nos va a dar el tiempo en la realidad y vamos a tener que pagar penalidades. Entonces, es la experiencia la que nos va a permitir con el tiempo fijar adecuadamente la cantidad de horas efectivas que vamos a necesitar para cada proyecto. Esto va relacionado, vinculado con el WS. Ahora, después de la planificación inicial, viene lo que llamamos el desglose de tareas, el WBS, el Work Breakdown Structure. Después vamos a hablar de la gestión de tiempo y vamos a aplicarlo en un conjunto de trabajos. Retomemos la planilla de la cual arrancamos, en la cual en las columnas tenemos los procesos y en las filas tenemos las distintas etapas del proyecto. Hasta ahora hemos hecho el Project Charter. Es decir, el Project Charter es el acta constitutiva de proyecto. Identificamos a los interesados con el criterio de lo que hemos estado discutiendo con la película de Jobs. Después vamos a también proponer ver otras películas más, pero ahora ya vamos a empezar a verlo desde el punto de vista del experimentado en analizar y ver con ojo crítico cada uno de los personajes qué función cumple. Ahora, para el alcance del proyecto, que es lo que queremos intentar hacer, es hacer primero el gerenciamiento del alcance del proyecto, recolectar los requerimientos por parte de los que serían los usuarios finales y del cliente, es decir, los usuarios finales pasan por el filtro del cliente, que en el caso de la película Jobs era el vendedor de artículos de electrónica e informática, y con eso definimos el alcance del proyecto, es decir, qué es lo que queremos hacer. Para lo cual hubo que reunir los requerimientos de los usuarios finales y pasarlos por el filtro de los clientes. Ahora vamos a hacer el desglose de tareas y la gestión de tiempo. Es el objetivo de este capítulo. Entonces, dedicarnos a crear el WS, es decir, el desglose, y luego hacer el gerenciamiento de tiempo. El gerenciamiento de tiempo va a estar vinculado con herramientas que hoy en día hay múltiples herramientas que nos permiten manejar diagramas de Gantt. Nosotros proponemos, para entendernos todos, el Project Manager de Microsoft, que tenemos nosotros una licencia académica para utilizar, simplemente porque es la forma en la cual
nosotros podemos hacer el seguimiento del estado de avance de cada uno de ustedes. Entonces, el resumen de esto de buscar el alcance del proyecto es, fíjense que en cada rectángulo tenemos, en cada rectángulo de estos tenemos entradas, herramientas y salidas. Perfecto. Esto vendría a ser el equivalente de un HDS en el dominio transformado de Laplace. Tenemos entradas, tenemos la función HDS y eso genera salidas. Lo que llamamos la HDS acá es el uso de herramientas. Entonces, ¿de dónde arrancamos aquí? ¿De dónde arrancamos? Arrancamos de el acta constitutiva del proyecto, el plan para la dirección del proyecto. Fíjense, son dos cosas distintas. El acta constitutiva del proyecto es la que nos permite a nosotros definir, incluir el alcance del proyecto y el entorno en el cual vamos a trabajar. Qué requerimientos de tiempo vamos a tener, qué recursos económicos y no humanos vamos a tener. Humanos y no humanos vamos a tener. El plan para la dirección del proyecto ya son directivas para el Project Manager. Es decir, quien se encargó de hacer la planificación le da directivas al Project Manager de decir, cuidado con que podemos llegar a tener problemas con algún proveedor o con una situación particular de la economía mundial o que aumenten las tasas en Estados Unidos y por lo tanto conclusiones en base a eso. Factores ambientales de la empresa. Bueno, este tema de factores ambientales de la empresa, vamos a ver que aparece en múltiples oportunidades. Lo que quiere decir es las características que tiene la empresa. Por ejemplo, la empresa tiene como característica desarrollar todo dentro de la empresa. Es decir, tenemos un diseñador de circuitos impresos que viene 4 horas por día dentro de la empresa. O todo lo contrario, la empresa tiene, como tiene pocos desarrollos por año, hay ciertas actividades que las terceriza. Por ejemplo, el diseño de circuitos impresos se lo manda a hacer a un tercero. ¿Por qué? Y bueno, porque no se justifica que yo tenga a alguien contratado que va a estar ocioso 5 meses por año. Con lo cual, me conviene contratar a alguien al que me va a cobrar ya no 7, sino en esas 8 meses, porque va a tener su utilidad por el hecho de ser un trabajador esporádico, pero me va a convenir eso y no pagar 12 meses para alguien que no va a estar trabajando permanentemente. Entonces, eso es lo que llamamos los factores ambientales de la empresa. El entorno de la empresa, el alcance, el vecindario de la empresa, las características de la empresa. Y después, los activos de los procesos de la organización. ¿Qué significa? El historial que tenga. Es decir, ¿qué otros proyectos similares ha hecho la empresa? Con lo cual nos vamos a basar en esos proyectos. Después, herramientas y técnicas, juicio de expertos, análisis de datos, reuniones. Y esto también se va a repetir en un montón de oportunidades. Salidas, plan para la gestión del alcance, es decir, el plan para desarrollar el proyecto, plan para la gestión de requisitos. Bueno, ahora viene, eso fue la gestión del alcance, ahora viene crear el WS. Entradas, plan para la dirección del proyecto, documentos de plan para la dirección del proyecto quiere significar lo que en base al acta constitutiva del proyecto se le dijo al project manager, estas son las directivas para encarar este proyecto, este es el entorno en el cual se va a encontrar este proyecto. Documentos del proyecto, y acá empieza también otro ítem que se va a ir repitiendo. Documentos de proyecto significa que se ha tenido que ir anotando aspectos resaltantes del proyecto. Por ejemplo,
que no se puede implementar este proyecto con trazos de circuito impreso inferiores a 1/10 de milímetro porque el análisis de los proveedores locales no permite hacerlo y que no nos conviene en este momento mandar a fabricar los circuitos impresos al exterior porque el plazo de entrega es indefinido. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros en este caso los activos de los procesos de la organización. Es el historial, la base de datos, la generación de documentos del proyecto. Es decir, ir guardando es algo que no nos gusta en general hacer, pero es ir guardando el historial, las decisiones que se han ido tomando para luego hacer, si fuera necesario, un seguimiento. Factores ambientales de la empresa, activos del proceso de la organización, herramientas y técnicas, juicio de expertos, descomposición. Descomposición significa desglose de las tareas. Tomar una tarea grande, dividirlo en pedacitos. Salidas, línea base del alcance, actualización a los documentos del proyecto. Es decir, qué decisiones se tomaron, por qué se fragmentó el proyecto original en estas etapas. Bien, entonces, ahora estamos concentrados en esta etapa, que es la de crear el WBS. El alcance, dijimos que es alcance del producto y alcance del proyecto. Las características del producto es el alcance del producto. El alcance del proyecto son las características que va a tener el desarrollo de este proyecto, con dos enfoques. Uno que es el predictivo y el otro es el adaptativo o ágil. Esta es una tendencia bastante usada en este momento, pero que no es recomendable porque hay que ir tomando muchas decisiones sobre la marcha y para eso se requiere experiencia o de alguien que esté capacitado para hacerlo. Mientras que los proyectos con enfoque predictivo son aquellos que son más estrictos, más rigurosos, más rígidos, mientras que es más dinámico el enfoque adaptativo y ágil. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero concretamente no es recomendable el enfoque adaptativo para quienes no tienen experiencia previa y correrían riesgos si se encaran, si se meten en un tema que no tienen manejo. El WS, entonces, el desglose de las tareas, es la forma, el trabajo que se tiene que hacer para completar el proyecto. Es decir, el desmenuzar el proyecto en varias etapas. Es imprescindible para la planificación. Yo no puedo hacer el diagrama de tiempos si no tengo un desglose prolijo de las tareas. Es el que nos va a permitir definir roles y responsabilidades, es decir, yo cuento con esta gente en la empresa, entonces voy a ver quién está capacitado para, por ejemplo, manejar transductores de medición de temperatura de muy bajo nivel de señal y por lo tanto muy susceptibles al ruido. Entonces, a esta persona que ya tiene experiencia previa le doy el rol de manejar las interfaces analógicas. Y él es el responsable. Él va a tener la responsabilidad. Después vamos a definir bien claro qué es responsabilidad. Pero él es el que va a tener que tomar las decisiones para cumplimentar con el requerimiento de las interfaces analógicas de la medición de temperatura. Le permite entonces, uno que tiene el WS, asignar las tareas a los integrantes del grupo y a su vez también, de esa manera nos permite ir recolectando información durante la ejecución del proyecto. También va a facilitar la comunicación, es decir, sabiendo quién son los responsables de cada una de las actividades del proyecto, cuando haya una dificultad, ir e interrogar y averiguar si el project manager puede llamar a alguien que está encargado del diseño del hardware y preguntarle qué dificultades tuvo o por qué se demoró la tarea cuando veamos
el alcance, el diagrama temporal, y en base a eso no estar flotando, sino estar orientado a un tema específico y saber a quién preguntarse. El WS tiene que cumplir la totalidad. No puede ser que el desglose de tareas deje alguna actividad del proyecto afuera. Es decir, no hay nada que se deba suponer, no hay nada que se tenga que imaginar, no hay nada que puede quedar afuera. Hay que tocar todos los puntos. No duplicando actividades, por supuesto, porque si hay dos actividades iguales y en paralelo, se resumen en una sola actividad. Entonces, tenemos, aquí este dibujito pretende ser bastante ejemplificativo. Tenemos el proyecto, que sería el coso, los componentes, que sería desglosar el proyecto en partes, como si fuera un rompecabezas. Fíjense que el rompecabezas que estamos armando permite, al unir, tener todas las partes del proyecto. Es decir, no falta nada. Entonces ahí tomamos uno de los componentes, lo dividimos en componentes de menor nivel y llegamos a un nivel de desglose que es el límite en el cual tenemos paquetes de trabajo y que son fácilmente asignables. Es decir, le decimos, fulano de tal, vos sos el encargado de este pedacito del proyecto. Con lo cual, logramos el objetivo de llevarlo a ítems que son manejables. Y cuando nosotros tenemos un proyecto constituido por demasiadas partes, es difícil de seguir y es difícil de saber a quién hay que tocar como para lograr ajustar tiempos o ajustar costos. Mientras que si nosotros llegamos a paquetes de trabajo pequeños y razonables, podemos llamar al que está encargado de la compra de materiales y preguntarle por qué no llegaron los materiales que tendrían que haber llegado la semana pasada. Hay que hacerlo con cuidado el WS. Con lo cual, tenemos que buscar una vez más el asesoramiento de expertos para descomponer las tareas. Entonces, no es algo necesariamente intuitivo, sino que en una de esas, hasta que nosotros nos hagamos expertos, tenemos que poder convocar a quien nos dé una mano en el desglose. Entonces, tenemos que arrancar con el plan de, como entradas, tenemos el plan de gestión del alcance, la declaración del alcance, documentos de requerimientos y las exigencias que se generaron en contacto con los usuarios finales y que pasaron por el filtro del cliente, lo que llamamos factores coyunturales de la organización es el microclima de la empresa, las características de la empresa que tienen, y los procedimientos también. Por ejemplo, aquellos gastos de menos de un determinado monto se compran por caja chica. O la empresa dice, no, todos los requerimientos tienen que pasar por una compulsa de precios. Es decir, que tienen que buscar 3 presupuestos reales, ¿no? Poner como proveedor de presupuesto, dibujar un proveedor de un presupuesto y que es un kiosco, sino que 3 presupuestos reales. Bueno, eso forma parte de los procedimientos de la organización. A partir de qué nivel se hace compra directa, a partir de qué nivel hay que hacer concurso de precios. En el caso de empresas estatales, hay un determinado nivel en el cual hay que llamar a licitación y hay un determinado nivel también al cual hay que llamar a licitación internacional. Eso es en empresas públicas. Bueno, después cada empresa privada tendrá su propia reglamentación. Herramientas y técnicas es la descomposición, el desglose propiamente dicho, y utilizar la opinión de expertos para saber cómo tenemos que ir recortando.
Las salidas será el alcance y documentos de actualización del proyecto. Todas las decisiones que se vayan tomando nos exigen que lo documentemos. Así que haya un historial y que se sepa cuál es cuál es el camino que se siguió para llegar al punto actual. Una recomendación: manéjense por correo electrónico y no por WhatsApp. El WhatsApp es mucho más frágil porque, bueno, basta que uno de los integrantes del grupo decida que el WhatsApp se extingue a los 7 días como para que se empiece a perder información. Es una decisión que puede tomar cualquiera de los integrantes del grupo. Y entonces, lo que tiene más de 7 días se pierde. Los mails los manejamos nosotros. Y por cualquier conflicto que haya, tiene valor legal. Entonces, opinión de expertos, fundamental, lo recalcamos. Ojo, la opinión de expertos no necesariamente va a ser gratuita. La opinión de expertos puede llegar a costarnos. Y eso hay que preverlo cuando uno hace un análisis de costos. Dedicar un cierto monto para consultar expertos en los temas que sean novedosos y que no haya dentro de nuestra estructura las posibilidades de tomar decisiones sobre el punto. Bueno, armar el WS implica trabajar con el alcance del proyecto, qué es lo que el alcance del proyecto tiene incluido y qué es lo que elimina, lo excluye, la documentación completa de los requerimientos, bien claro, y yo me imagino que ustedes internamente estarán diciendo, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Que escribamos tanto. Es molesto, no estamos acostumbrados, pero sí es necesario. La cultura de la organización que realiza el proyecto. ¿Cuáles son los procedimientos? Puede ser que haya templates, que haya planillas, que haya plantillas, perdón, no planillas, plantillas para realizar cierto tipo de tareas. Nosotros, por ejemplo, una plantilla es el borrador que le hemos dado de acta constitutiva del proyecto. Ustedes pueden elegir uno distinto, pero puede ser que en una cátedra similar en la Universidad de Fraguncia digan que es obligatorio que utilicen esta plantilla. Eso forma de la cultura de la organización. Registro y lecciones de proyectos previos, es decir, el historial. En el caso de alguno de ustedes, será que es el primer proyecto serio que tienen que encargar. Por lo tanto, es un punto importante rellenar lo que llamamos las lecciones de proyectos previos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. Bien. Hay varias alternativas para manejar el WS. Una de ellas es de acuerdo con las fases. Acá tenemos el alcance del... No sé, perdí el cursor, no sé por dónde está. Bueno. El gerenciamiento, de acuerdo con las distintas fases del proyecto, el gerenciamiento del proyecto, planificación, reuniones, administración, requerimientos del proyecto, software que se utiliza para gestionar los requerimientos, documentación del usuario y material de entrenamiento para el personal que va a intervenir en el proyecto. Diseño en detalle, software, documentación del usuario y también
material de entrenamiento. Para la construcción, fíjense, necesitamos lo mismo, software, documentación del usuario y materiales de entrenamiento. Acá tenemos entonces 3 columnas que el contenido a nivel de ravioles, de recuadro, son iguales, pero en cada caso el software será distinto. En cada caso la documentación del usuario será distinta. Es decir, no es que hay que tener una única documentación, sino que habrá documentaciones de cada uno de los ítems. Y después, para la parte de integración y prueba, tendremos software para ello, documentación del usuario y materiales de entrenamiento también. Entonces, cada una de estas fases será la que nos tendrá que estar previamente indicado cuál es el procedimiento. Si acá no hay, en este esquema que es bastante rígido, no hay lugar para apartarse de los lineamientos. En la modalidad ágil, esa que dijimos que no es recomendable para principiantes, no existe un diagrama de estas características, sino que todo es mucho más flexible, pero requiere conocimiento de las técnicas de gerenciamiento de proyectos. La otra opción para hacer el WS es ahora ya no de las fases del proyecto, desde ir recorriendo desde la iniciación hasta la parte final de testeo y fin de proyecto, sino que ahora es de acuerdo con los entregables. Entonces, de acuerdo con los entregables, supongamos que queremos hacer un vehículo aéreo. En este vehículo aéreo tendremos la gestión del proyecto, con la ingeniería del sistema y actividades del Project Manager, la capacitación para este vehículo aéreo, es decir, darle a los integrantes del diseño cursos de determinadas partes nuevas que se incorporen, por ejemplo, el sistema de seguridad nuevo que se incorporó, equipos de entrenamiento, lugar de entrenamiento, servicios de entrenamiento. Para los más grandes, para los mayores, existía sobre la avenida del Libertador, al costado del Sheraton, ahí en la zona de Retiro, un centro de entrenamiento de aerolíneas argentinas, en la época en la cual no existían las herramientas de simulación hoy actuales. Entonces era un lugar en el cual realmente se movían los pilotos y había toda la simulación hidráulica, neumática, de lo que era la cabina de un avión y con la sensación de movimiento reales, es decir, lo sacudían realmente al piloto y eso era costosísimo y nada que ver con los sistemas de imagen virtual que tenemos hoy en día, que son muchísimo más económicos y con mayores facilidades de implementación. Documentos, órdenes técnicas, desglose órdenes técnicas, diseñe un impreso para este preamplificador, otra orden técnica, diseñe un impreso para este contador digital, para esta unidad de control. Esas son órdenes técnicas, ingeniería de datos y gestión de datos. Salteemos el capítulo de vehículo aéreo. Equipo de soporte a nivel gerencial, a nivel intermedio y a nivel de depósito, a nivel de entrega de componentes. Ubicación, puede ser que haya una ubicación que sea la base del proyecto y otro lugar para el mantenimiento y la capacitación. Ensayo de evaluación, desarrollo de maquetas, ensayos operativos, desarrollo de ensayos y ensayos. Bueno, ¿qué quiere significar todo esto que hemos visto hasta ahora? De que tiene que haber procedimientos escritos. Es un plomazo, pero hay que hacerlo una sola vez en la vida de la empresa. Luego, con el paso del tiempo, se irán adaptando los nuevos proyectos a lo que ya existía. Lo que decíamos antes de aprovechar la historia previa.
Vamos ahora al tema del vehículo aéreo. El vehículo aéreo tiene una estructura, va a utilizar uno o varios motores, va a utilizar distintos sistemas de comunicaciones, uno, comunicación de voz, comunicación entre computadoras con tierra, comunicación entre la computadora de a bordo y la de otros aviones que estén próximos, sistema de navegación, lo que llamaríamos en forma sencilla el GPS, y después toda la parte de seguridad, entre los cuales está el sistema de control de incendios. Bien, vamos a ver, el WS es el centro del mapa del proyecto. Es decir, el WS es el que me permite, una vez que lo tengo, empezar a repartir los naipes a los distintos integrantes y a su vez también de hacer seguimientos con esos distintos integrantes. Por eso es tan importante. Veámoslos más en detalle. Este sería el gerenciamiento del alcance del proyecto. Entonces acá tenemos el gerenciamiento del alcance, el plan de gerenciamiento del alcance, solicitar los requerimientos a los usuarios y pasando por el filtro del cliente, definir el alcance y con todo eso, es decir, requerimientos, plan de gerenciamiento del alcance y plan de alcance, del alcance del proyecto, creamos el WS, teniendo sobre la izquierda las características de la organización. Es lo que aparece aquí sobre la izquierda. No tengo el cursor para mostrarlo. Acá intervienen los aspectos de la empresa, del entorno, del microclima de la empresa, y después también los procesos organizacionales, es cómo se maneja la empresa. Una vez que hice el WS, lo tengo que analizar para ver si realmente este WS me permite obtener el alcance, el producto que yo quería, el objetivo que yo me había propuesto. Es lo que llamamos aquí validación del alcance. Bien, luego de esto, entonces, generamos documentos del proyecto. Una vez que tenemos el WS, documentos del proyecto, dividiendo el proyecto en cada una de sus partes constitutivas, desarrollamos el plan de gerenciamiento del desarrollo del proyecto, definimos actividades para eso, estimamos costos, determinamos presupuestos, analizamos riesgos y hacemos análisis de riesgos y de calidad. Esto sería lo que surge una vez que ya tenemos el WS, es decir, que tenemos el desglose de las tareas. Es decir, que no podemos seguir con el proyecto si no tenemos un desglose de tareas que verificamos que valide el alcance del proyecto. Es decir, que garanticemos de que si cumplimos con este WS, obtenemos el proyecto realmente como queríamos. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a hacer un ejemplo bastante simple y típico, que es diseñar una bicicleta. Entonces, vamos a trabajar por entregables. ¿Cuáles son los entregables intermedios? Y entonces, una vez que defino cuáles son los entregables, es decir, vamos a dividir la bicicleta en partes. Cada una, va a haber partes que van a ser un entregable. Por ejemplo, una rueda es un entregable. Es decir, es un pedazo de bicicleta. Un rayo de la bicicleta, de la rueda de la bicicleta, no es un entregable, porque
no tiene sentido que llegue a ese nivel de detalle. La rueda es un entregable. Para tener ese entregable, ¿qué tareas tengo que hacer? Y entonces las actividades para llegar a ese objetivo, ¿cómo las implemento? Entonces ahí vemos en el caso de la bicicleta que tenemos por un lado el cuadro, es decir, la estructura de la bicicleta, las ruedas, la transmisión, el manubrio, el asiento. Vamos a ver cómo llegamos a eso. Ahí hay una recomendación, un libro del PMI, que es las normas de práctica para el desglose de las tareas. Como cosa interesante tiene que hay múltiples ejemplos para distintas especialidades. Hay para electrónica, por ejemplo. Entonces ahí vamos a ver, de acuerdo con el tipo de proyecto, cuál de los ejemplos es el que nos resulta útil. Entonces, según esto, la bicicleta la dividimos en cuadro, bielas, es decir, pedales, ruedas, frenos, cambios. Tenemos todos esos entregables, cada una de esas partes. Y después los tenemos que integrar. La integración va a ser, primero definir cómo es que lo vamos a integrar, el diseño, el armado y luego los ensayos. Ensayos primero por partes, ver que la rueda esté bien inflada, ver que la cadena esté bien engrasada, hacer ensayo del producto y después hacer ensayos con clientes. Es decir, en este caso los clientes van a hacer, por ejemplo, estoy haciendo una bicicleta, convocar a los vendedores de bicicleta más importantes para que vean si este producto les sirve. Bueno, empecemos el barrido. Las partes, los entregables de la bicicleta van a ser el cuadro, que incluye el cuadro, es decir, la parte de esa celeste, que es la estructura de caño, el manubrio, las horquillas, es decir, las manijas donde están los frenos de la bicicleta, y el asiento. Las bielas serían los pedales, las ruedas, compuesta por rueda delantera y rueda trasera, y todo esto nos va marcando, en este caso, de acuerdo con el color, el distinto nivel de desagregado. Es decir, la bicicleta es el nivel 1, que es el más importante, es el producto terminado. Después tenemos en un gris oscuro las partes constitutivas y la integración y la parte de gerenciamiento del proyecto. Y después en un gris más claro, las partes de nivel 3, y en un gris más claro todavía, que sería 1641, los de nivel más en detalle todavía. Acá aparece una técnica muy interesante, que es la numeración, para marcar cada una de las tareas del desglose a qué grupo corresponde. Entonces, el proyecto va a ser el de más alto nivel. Lo vamos a dividir, en este caso, en entregables, y le vamos a poner un subíndice, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y así sucesivamente. Luego, para pasar al tercer nivel de desagregamiento, le vamos a poner un tercer subíndice. Y para el caso de la integración, le vamos a poner un cuarto subíndice. Luego, nuestro diagrama temporal o diagrama de Gantt se va a corresponder, las tareas que en él aparezcan, se van a corresponder con esta numeración. De manera que yo pueda tener un correlato directo, biunívoco, entre actividad en el WS y el tiempo que dura.
es oportuno recalcar que el WS no maneja tiempos. Bueno, ahora, por un minuto, tomen ustedes el proyecto que les interesa, de Digital 1 o de Digital 2. Se supone que ustedes pueden hacer el acta constitutiva del proyecto, en base a toda la experiencia que recabaron. Ahora, con esta idea, deberían también poder encarar el WS, y eso lo tienen que encarar para la semana que viene. Es decir, escribir para la semana que viene cuál es el alcance del proyecto, Digital 1, Digital 2, y cuál es el WS. ¿Hasta qué nivel de detalle tenemos que llegar con el WS? El WS tiene que ser detallado, pero ¿hasta qué punto? Hasta decir, en un extremo, quiero un coso, o al otro extremo de que tengo una tarea que sea el empujar una plaqueta para que quede asentada en la base. ¿Puedo, con este nivel de desglose de tareas que estoy proponiendo hasta este punto, estimar adecuadamente los recursos y el tiempo necesario para producir cada entregable? Fíjense, no estoy diciendo que tengo que calcular el tiempo, sino que estoy diciendo, ¿puedo llegar a calcular el tiempo con lo que yo conozco ya de esta tarea? ¿Se puede estimar adecuadamente cuánto voy a tener que invertir en esta actividad? No estoy diciendo me va a costar tanto, sino estoy diciendo, ¿puedo llegar yo a imaginar cuánto es lo que me va a costar? Es muy distinto. ¿Tengo los datos necesarios para costificar? ¿Tengo los datos necesarios para después calcular más, en el próximo punto, calcular los tiempos? ¿Me olvidé de algún entregable intermedio? Y esta es una pregunta fundamental, que no tenemos que dejar que nos maneje el subconsciente. Si el trabajo se le da a otra persona, ¿la persona va a entender lo que tiene que hacer? Para lo cual es bueno hacer una documentación positiva, pensando de que mañana nos ascienden a nosotros dentro de la empresa y este trabajo lo va a hacer un tercero. Es decir, no ser egoísta, guardar información pensando que al revés, que me van a echar, entonces que se joroben por haberme echado, sino pensar en positivo. Me van a ascender y alguien tiene que seguir. El punto límite es 80 horas por persona. Es decir, que si tengo un grupo constituido por 3 personas, la tarea que se tiene que desglosar tiene que estar pensando en que esa actividad no puede llevar más de 80 horas para cada uno de los integrantes del grupo. O bien 2 semanas, de acuerdo con la asignación que tenga la empresa. El WS, el desglose de tareas, no hay que hacerlo sentado en un escritorio, sino que hay que interactuar con aquella gente que va a ser la encargada de llevar a cabo las tareas. De manera que nos realimenten el límite, a ver si yo estoy pensando en que conozco todos los detalles para más adelante planificar la duración del diseño del impreso y que haya alguien que tenga experiencia en el punto y que nos venga a nosotros a asesorar para decirnos es muy optimista
esta idea de que con los datos que tiene más adelante va a poder estimar la duración de la tarea. Entonces, es necesario consultar con quien haya tenido experiencia en este tópico en particular y revisar los WS de proyectos similares. El WS tiene que estar actualizado, es decir que ustedes ya todos saben trabajar con el GitHub, trabajar el WS a través de Git y de esa manera poder ir generando nuevas versiones del WS, pero sin perder lo anterior, para que si fuera necesario poder retrotraernos a una etapa previa. Y después, y este es un punto importante, hay ciertas tareas que pueden ser novedosas, sobre las cuales no hay ninguna experiencia, y en estos casos lo que nos va a convenir es dejarla como tarea incierta, porque no hay experiencia. Y en las tareas que no hay experiencia, ¿qué hacemos? ¿Tiramos la moneda? Bueno, puede ser que o bien consultemos a expertos, o bien que busquemos alguna otra alternativa que nos permita a nosotros hacer una estimación que no sea antojadiza, que no sea al azar de tiempos y de recursos. Esto es importante. Recordemos que el WS no tiene nada que ver con el tiempo. Es decir, solamente el WS nos dice, llegué a un nivel apropiado WS si después voy a poder estimar el tiempo. El WS no contiene tiempos y por lo tanto no tiene orden cronológico de las actividades del WS. El WS está totalmente separado del tiempo. No hay vinculación temporal entre una actividad y la otra. Por ejemplo, para el desarrollo de un producto de software, arrancamos con el proyecto de implementación de un determinado software y acá empiezan las distintas divisiones de acuerdo con el criterio que se haya seguido. Gerenciamiento de proyecto es una de las actividades del WS. Requerimientos de producto, requerimiento de software, y fíjense que nos permite ir como idea, como referencia, desglosando, dividiendo, armando la actividad, generando, por ejemplo, requerimientos del software con documentación, cuando dice draft software requirements, quiere significar esbozar a grandes rasgos, como si fuera un borrador, los requerimientos del software. Una vez después llegar a un nivel mayor de detalle, es decir, requerimientos finales del software, aprobación de los requerimientos del software. Luego de eso, la documentación de cada una de estas etapas que estamos marcando nosotros. Digamos que hay una correlación entre la primera y la segunda columna. Luego viene materiales de entrenamiento para la gente que va a hacer el proyecto. En esa tenemos que explicar cómo funciona un entorno de desarrollo, herramientas de verificación instrumental, procedimientos que tienen que tenerse en cuenta para el desarrollo del proyecto. Estamos entonces barriendo todos los requerimientos que podemos llegar a tener nosotros, las tareas que podemos llegar a necesitar nosotros a lo largo del desarrollo del proyecto. Después tenemos el diseño detallado del software, arrancando de un software inicial y luego en forma incremental agregándole prestaciones hasta llegar al diseño final, que requiere una aprobación. Recuerden ustedes que dentro de nuestro requerimiento de nuestros stakeholders
estaba alguien que tenía la potestad de aprobar el proyecto o etapas del proyecto. Es decir, no necesariamente quien aprueba el proyecto final es quien aprueba las partes del WS. Entonces acá cuando hablamos de aprobación, perdón, está refiriéndose a una parte que es el software. Bueno, y seguimos con estas ideas también para la parte de testeo del producto terminado y después del entrenamiento del personal que va a efectuar la difusión y explicar a los usuarios finales el funcionamiento del software. Bueno, este es un buen resumen que es bastante aplicable por similitud al desarrollo de un producto, de un proyecto para electrónicos o para telecomunicaciones. El WS puede ser incremental. Entonces, nosotros, a medida que vamos haciendo pedazos del WS, podemos ver que se requieren otro desglose más detallado. Porque, bueno, teníamos la idea que el software de inicialización era más sencillo y nos damos cuenta que es más complejo, con lo cual puede ser que tengamos que realimentar del diseño detallado del software. Nos damos cuenta que la inicialización va a ser más complicada porque tenemos que inicializar más registros, más memoria, más periféricos, y por lo tanto tenemos que volver para atrás y redefinir el WS en forma incremental, cambiando lo que era la parte del diseño del software de inicialización. Nosotros lo vimos antes como un diagrama por medio de rectángulo, que se llama un diagrama de ravioles, como si fueran los ravioles que cuelgan de un organigrama. Otra forma de implementarlo es directamente a través de una tabla. Esa tabla contiene la misma información que el diagrama que vimos antes, solamente que nos aparecen los subíndices. Entonces el 1.1, el 1.2, el 1.2.1, el 1.2.1.1 y así sucesivamente. Pero el contenido es exactamente el mismo del diagrama que vimos recién. Y seguimos avanzando con el desglose de todas las ramas del diagrama del cual partimos. Luego de lo cual, cuando pasemos a la próxima etapa, la semana próxima, que es el diagrama de tiempos, vamos a utilizar esta nomenclatura que estamos usando acá. Entonces, la parte de soporte, entrenamiento de quienes van a estar explicando el producto del software a los clientes finales, a los usuarios finales, requiere un entrenamiento. Bueno, el 171 será el entrenamiento del personal de soporte que le va a explicar a los usuarios finales todo el procedimiento para llegar a utilizar este software. Entonces, el WS lo podemos hacer a través de un diagrama de jerarquía en el cual vamos abriendo distintos subíndices. Acá está claro los distintos niveles y que aparecen aparecen con un nuevo subíndice en cada nivel de mayor detalle, o bien por medio de un diagrama identado, como si fuera un programa en un lenguaje estructurado, es decir, como si fuera un programa en C, en el cual la indentación nos da a nosotros el grado de detalle. O también, otra forma es el diagrama de burbujas. La palabra burbujas hoy tiene una significación bastante distinta a la que tenía cuando se hizo esta presentación. Entonces, es exactamente lo mismo de todas las dos alternativas, el diagrama de ravioles o el diagrama identado. Entonces, recomendamos buscar esta bibliografía y verla porque es un librito de bastante fácil lectura, no es demasiado extenso.
Y acá entonces, en el caso de estudio, nosotros vamos a pedir que armen el WS del proyecto que hicieron, según ustedes elijan, en Digital 1 o en Digital 2, del cual van a tener que hacer la gestión del alcance y el WS. ¿Alguna consulta? No. ¿Preguntas? No. No. Bien, entonces dejamos hoy aquí. Les voy a hacer llegar entonces